Ya damos una cordial bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos del gnosticismo, donde quiera que ustedes se encuentren en este momento y que empiezan a ser parte de esta reunión o del desarrollo, el inicio de este curso de Cábala, Tarot y Magia, como lo hemos denominado, porque ahí es donde vamos a ir desarrollando del por qué hemos colocado este título para el desarrollo de este curso y reuniones, las cuales esperamos que ustedes nos puedan acompañar, que ustedes puedan participar durante el ciclo de todas y cada una de estas reuniones del curso, porque si estamos en una y no entramos a la segunda o a la tercera o a la cuarta, podemos quedar pues un poquito cortos en relación a todo el material que se les va a ir compartiendo, que iremos desarrollando. Y como se trata de cábala, pues imagínense, esto es realmente cósmico, esto es universal, esto es infinito. Y al hablar de tarot, pues realmente es la ciencia del camino de la iniciación en cada uno de nosotros. Y al hablar de magia, pues es tratar de entender que todos podemos ejercer la magia, esa magis, esa magia, esa mag, ese sacerdocio, ese empoderamiento del desarrollo de nuestras propias facultades que tenemos adormecidas, y como dice el maestro, hay que despertarlas, hay que ponerlas en actividad, y cada uno de nosotros las tiene, pero no hemos podido verdaderamente conectar con ese poder que tenemos todos nosotros, que es nuestra propia magia particular que nos conecta con la magia universal. Entonces este curso va a tener ese título, y cada reunión, pues iremos dando un material muy interesante en relación a esos tres aspectos, con esa visión de la gnosis, con esa visión del conocimiento, de la sabiduría que nosotros estamos pues aplicando, que estamos desarrollando, que estamos viviendo en nuestra propia vida particular. Por otra parte, pues tengan en cuenta los que de pronto no me conocen, mi nombre es Edinson Valencia. Me desempeño como misionero en los estudios gnósticos de este conocimiento universal, y espero pues poder llegarles al corazón, a las conciencias de cada uno de ustedes con todo lo que vamos a desarrollar. Esperamos, como siempre, que hagan sus preguntas, que den sus aportes de acuerdo al desarrollo del tema, que hagamos de estos espacios un compartir, porque somos una hermandad, porque somos unos hermanos, como les decía alguna vez, en Cristo, porque nos entrelaza una energía crística que nos une donde quiera que estemos, y esa energía crística nos hace hermanos, nos hace fráteres, nos hace aquellos seres que, sea donde sea, pues somos parte de ese camino, y sea aquí o en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, pues nos vamos a sentir entrelazados, hermandados, porque somos de la misma vía, vamos por ese mismo camino de la realización espiritual. Así que, hermanos, esperamos de verdad darles a lo más profundo del corazón de ustedes, y sacar de estas reuniones lo mejor. Ese es mi anhelo, como siempre lo hacemos, y que a todos ustedes les pueda servir, ¿ok? Que les pueda ayudar en su vida espiritual donde quiera que se encuentren. Así que bien, vamos a comenzar en este momento haciéndoles una presentación a ustedes de esta imagen. Creo que todos la están viendo, todos la observan, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Ok. Entonces, Sí, cábala y tarot, cábala y magia, cábala y conocimiento que nos lleva realmente a la realización espiritual. Esa es, pues, como decir, el eslogan de desarrollo de este curso en cada una de las reuniones. Y esa cábala, como ustedes pueden observar esa imagen que están viendo en este momento, esa imagen nos demuestra a cada uno de los presentes que cada uno de nosotros tiene en su interior cábala, en su interior tiene matemáticas sagradas, en su interior tiene pues realmente una cantidad de información que necesita desarrollar. Y ¿sabían ustedes que en el cerebro humano no solo tenemos esos tres átomos representando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sino que también tenemos el átomo que corresponde, o los
cientos de átomos que corresponden a las diversas partes autónomas del ser. Dentro de ellas, en nuestro propio cerebro, viven o están activas las partes autónomas de los 24 ancianos zodiacales, como la diosa Minerva, como ese mismísimo intercesor elemental, ¿sí? Y cada una de esas partes trabajan armoniosamente para que nosotros podamos escalonar a través del árbol Sefirot, a través ¿Ves? de la magia que Déjalo cada uno de conmigo. nosotros debe desarrollar. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, tenemos, tenemos las siguientes palabras para ir ingresando a este curso. Dice, la tradición judía sostiene que Dios reveló la Cábala en el Sinaí a Moisés y él desarrolló la ciencia de conocer el nombre esencial de las cosas según la Cábala. La potencia divina reside en el verbo, en la palabra. A Dios como existencia también le corresponde un nombre, el Sen Malforas, el nombre secreto impronunciable. Moisés y sus sucesores lo susurraban una vez al año delante del arca para que el mundo siguiera existiendo. El Foras, que ahí es donde nosotros vamos a desarrollar una parte muy interesante en el desarrollo del curso sobre el Foras. Aquí nos dice lo siguiente. Para los caldeos como para los egipcios, la cábala forma parte de aquello que todas las universidades metropolitanas llamaban la sabiduría, es decir, la síntesis de las ciencias y las partes reunidas en su común principio. Este principio era la palabra o el verbo. Entonces, hablar de Cábala para los caldeos egipcios era hablar de Dios y era hablar de esos principios universales que han creado todo. Era hablar del verbo universal, hablar de la palabra. Entonces, hablar de semáforas o hablar del nombre oculto de Dios era pues de hecho algo tan sagrado que Moisés incluso no permitía que se nombrara al nombre de Dios, a ese gran Elohim, a ese gran Keter, a ese gran Dios de la Kabbalah, como nombrarnos nosotros comúnmente, ¿no? Como nombrar a cualquier persona. O sea, era prohibido y solamente se pronunciaba una vez al año frente al Arca de la Alianza para que el mundo se mantuviera en equilibrio y no fuese, pues, a, a tener un caos. Por otra parte, dice acá, y esta es una parte muy interesante, dice, nosotros predicamos la sabiduría a los perfectos, pero la sabiduría de este mundo, ni la de los príncipes del mundo que serán destruidos, sino que predicamos la sabiduría de Dios encerrada en su misterio, sabiduría que ha sabido permanecer oculta y que Dios antes de todos los siglos había predestinado y preparado para la gloria nuestra. Y ningún príncipe de este mundo ha conocido, puesto que si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Esto nos lo dice Pablo de Tarso cuando él expresa que hablamos entre perfectos, hablamos sabiduría entre sabios, y no es la sabiduría de este mundo. Entonces, la cábala no es una sabiduría de este mundo, es una sabiduría de los mundos superiores, es una sabiduría entregada de sabios, de maestros, de perfectos, de labios a oídos, a aquellos que conectaban y que querían aprender esta sabiduría, que querían vivirla para regresar nuevamente. Esto nos lo explica, nos lo enseña, vuelvo y les digo, Pablo de Tarso. Y aquí dice, y aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué es la cábala? La cábala se pierde en la noche de los siglos, ahí donde el universo se gestó, en el vientre de Mahakundalini, la gran madre. La cábala es la ciencia de los números. A ver, disculpen por acá.
La cábala es la ciencia de los números. El autor del tarot fue el ángel Metatrón, es el jefe de la sabiduría de la culebra y fue el profeta Enoch, del que nos habla la Biblia. El ángel Metatrón o Enoch nos dejó el tarot en el cual se encierra toda la sabiduría divina. Este quedó escrito en piedra. Cuando estemos hablando ya del tarot, pues esta parte la vamos a ampliar. Pero tengan en cuenta, la cábala se pierde en la noche de los siglos. Desde ese vientre universal de la mula Palkriti, de Mahakundalini, de esa madre, de ese vientre universal, ha resurgido, ha nacido la Sagrada Kabbalah, la ciencia de los números, la ciencia que nos lleva nuevamente a escalonar el árbol de la vida, de regresar nuevamente a ese seno paterno, al anciano de los días, a la In Sof, del cual nos habla el maestro en su libro de Tarot y Cábala. Ahora analicemos un poco la etimología de la palabra. Dice aquí, Cábala o Kabbalah deviene de la palabra hebrea Kabbalah y esta se deriva de la raíz QBL, compuesta de tres letras hebreas, Kof, Bet y Lamed, y que se lee Kibel, que significa recibir. Por ello, la cábala significa la doctrina recibida y luego entregada como una tradición. Y por aquí nos hace una conclusión el maestro cuando dice, la cábala es la vaca, ¿sí? Y hablar de la vaca, haciendo la transposición de letras, es hablar de la cábala. Si ustedes miran la vaca o tratar de mezclar la palabra cábala, es hablar de la vaca sagrada y nos remontamos a la parte anterior donde dice que es Maha Kundalini, el gran viento universal, ¿sí? Es el principio de donde surge la ciencia de la Kabbalah. Entonces el maestro dice que la cábala es la ciencia de los números y los números son entidades vivientes. De esta forma, pues vamos a hacer la siguiente introducción para todos ustedes. Vamos a analizar y de ahí daremos el uso de la palabra o de cualquier pregunta que ustedes tengan. Como es la ciencia de recibir, como es la ciencia de compartir y de entregar, quiero que traigamos a colación al gran receptor de la luz. Ustedes saben quién es el receptor de la luz, ¿verdad? De este planeta. Ese receptor se conoce como Melquisedec, también se le llama Melquisedec, el gran señor receptor de la luz de este planeta en el cual vivimos. Es como decir el regente de nuestro planeta Tierra. Y Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, señor y rey de nuestro planeta, él es el que toma la luz, él es el receptor de esa energía cósmica universal, de esa conciencia divina, y él como receptor, también transmite, también entrega esa luz a los habitantes del planeta Tierra. Sin embargo, dense cuenta ustedes en estos momentos, la humanidad no quiere realmente nada con la verdadera luz y la humanidad simplemente se ha dejado de engañar con la falsa luz del intelecto, con la falsa luz que no es Sofía, que no es la sabiduría, que no es el verdadero conocimiento, y hincan sus rodillas ante esa luz y dicen, no hay como la bestia, no hay como esta luz del intelectualismo, pensando que es verdaderamente la luz de la conciencia, que verdaderamente es la luz de luces. Y lo peor, nos están vendiendo en estos momentos, nos están enseñando, nos están entregando información por todas partes, diciendo que la humanidad ha despertado, que la humanidad despertó y que la humanidad está conectada con la fuente y que la humanidad ya está dejando de ser dormida y que ya la humanidad ha despertado y está despertando y que eso es así, simplemente aceptar de que debo despertar y la humanidad está despertando. Y nos están dando a confundir una falsa luz que no es la luz de Sofía, de la verdadera sabiduría, con la falsa luz del intelectualismo que corresponde, pues de hecho, al anticristo. Ahora, ¿qué ocurre? Si esa luz del receptor de la luz conocido como Melquisedec la transmite, la entrega a los moradores de la tierra,
Entonces, también el señor Melquisedec respeta el libre albedrío de las personas y sabe, como lo dice el maestro, que la humanidad va en declive a su propia destrucción, que la humanidad va en descenso hacia su propia degeneración, que la humanidad no quiere realmente nada con la verdadera sabiduría. Y aún así, el receptor de la luz deja, porque cada quien que haga lo que quiera, ahí sí como dice aquella frase sagrada, haz lo que quieras, pero recuerda que todos tus hechos tienes que dar cuenta. Haz lo que quieras, toma la decisión para donde quieras coger, pero tendrás que dar cuenta, sea para donde sea que cojas en tu camino y de todo lo que hagas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Son unos pocos que están recibiendo, porque recuerden ustedes, esta mano da, esta mano entrega y esta mano recibe. Tú tienes que entregar, tú tienes que dar si quieres recibir. Tú tienes que transmitir, tú tienes que enseñar si quieres aprender. Tú tienes que ayudar si quieres ser ayudado. Tú tienes que dar lo mejor a otros para recibir lo mejor en tu propia vida. De lo contrario, es difícil entender cuando el receptor de la luz entrega la luz a una persona que está dispuesta a hacer un trabajo espiritual, que entrega a un ser humano que está dispuesto a una revolución de conciencia y que está dispuesto a dar lo mejor de sí por salir de este atolladero, de este lodazal en el cual nos encontramos. Entonces, cuando Melquisedec ve que una persona está a ese nivel, entonces le empieza a entregar la luz, porque él es el receptor, pero él le da al que empieza a dar la nota. Entonces, imagínense ustedes que uno no puede recibir la luz de un solo paquete porque se fulmina, se quema. Eso es como si a esta casa le pusiéramos 1000 vatios de energía, pues no soportaría un solo paquete, ¿verdad? Se le tiene que ir colocando poco a poco, poco a poco. Y ese poco a poco es que nosotros tenemos que ir formando un recipiente para ir asimilando esa luz. El ser humano, en este camino, nosotros, como estudiantes del sendero, necesitamos de luz, queridos hermanos. Si no hay luz, no hay avance. Si no hay luz, no hay despertar. Si no hay luz, no hay muerte psicológica. Si no hay luz, no avanzamos en la castidad. Si no hay luz, no sientes la necesidad de servirle a la humanidad. Si no hay luz, no buscas de la verdadera sabiduría y vivirás engañado todo el resto de tu vida pensando que vas muy bien. Si no hay luz, no desarrollamos nuestro potencial que hay en el interior de cada uno de nosotros. Y ese potencial se multiplica si hay luz. Recuerden a Goethe cuando él decía, muriendo en su lecho, luz, quiero luz, más luz. Yo les compartía un pequeño aparte del maestro cuando él dice, se necesita de luz, mucha luz para poder despertar, se necesita de luz para poder conocer verdaderamente los misterios, la verdad. Y esa verdad es que necesitamos en espíritu y en verdad conocer los misterios. De lo contrario, no vamos a avanzar. El receptor de la luz entrega a la persona que se va preparando y a aquella persona y aquel hombre y mujer que se están encaminando en convertirse en un verdadero sacerdote de la sabiduría y en una verdadera Isis de la sabiduría, en verdaderos conocedores de los misterios. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si nosotros no nos proponemos a recibir la luz, que en este caso sería la ciencia de la Kabbalah y la ciencia de la alquimia, entonces nos quedamos en la penumbra, nos quedamos en la oscuridad. El venerable maestro dice que el verdadero camino de un estudiante serio es cábala y alquimia. Lo que esté por fuera de este camino no hay nada que hacer, porque el verdadero camino es cábala y alquimia. Alquimia y cábala. Es como decir el combustible, es el conocimiento que lo sube a uno como un cohete por el árbol de la vida. Si no se hace por ahí y solamente nos quedamos con la vana teoría y el vano conocimiento y el razonamiento de nuestra cabeza, Ah, pensando tengo- que por ahí es,
que por ahí fluye realmente un verdadero ir hacia Dios, hacia el ser, de pronto podemos estar un poco perfectamente equivocados, porque si no aplicas, aceptas y vives los misterios alquímicos, como soltero o como casado, y no estudias y practicas la ciencia de la cábala en tu vida, pues nos vamos a quedar un poquitito cortos, queridos hermanos. El camino está ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros vamos por este camino, tengan en cuenta que también van a haber miles y millones de seres humanos que van en forma contraria, en forma opuesta. Y en estos momentos, cuando nosotros ubicamos el árbol de la Kabbalah, ustedes se dan cuenta que desde Malkud hasta la corona tenemos todo el sendero y todo el camino para subir. Pero de Malkud hacia abajo se encuentran los clipos, se encuentran las partes contrarias al árbol de la vida, se encuentran lo que se conoce como las cortezas o las cáscaras, que son las regiones infraconscientes o las regiones demoníacas que están también rigiendo a una humanidad. En estos momentos, que más adelante pues lo vamos a ampliar más, pero en estos momentos, queridos hermanos, la humanidad está siendo regida por dos esferas, por dos círculos terribles, y esa es la esfera de Lilith y la esfera de Nahemá. Esas dos esferas tienen dopada, controlada, dominada, eh, hechizada a la humanidad. Y por un lado Lilith y por el otro lado Nahemá. En este planeta Tierra, aquí en este mundo en el cual nos encontramos. Entonces, por un lado tú ves cómo muchas personas aborreciendo el sexo y habiendo el desarrollo de toda una maquinaria terrible, ¿sí? Entre las mezclas de hombres y mujeres, de hombres y mujeres y mujeres, etcétera, etcétera. Y de cómo se vende todo lo relacionado con la pérdida del ensémenis, con el deseo, con las pasiones, con la lujuria, con los bacanales, por todas partes, ¿sí? Por todos los lugares, el deseo, la lujuria y los hechizos de la infrasexualidad están envolviendo a la humanidad y todo el mundo está comprando eso y pide cada día más. Y la humanidad va en descendencia. ¿Por qué? Porque nadie quiere escaparse y nadie quiere manejar esos impulsos y esas fuerzas terribles que lo envuelven en un momento dado, como es la fuerza de la esfera de Lilith y la fuerza de la esfera de Nahemá en el psiquismo de las personas. Y mientras no se escape de esas esferas, pues es imposible poder escalonar, poder adentrarse, poder empezar a subir el árbol de la vida, el árbol de la Kabbalah. Entonces, queridos hermanos, hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay una lucha por parte de nosotros si queremos recibir ese conocimiento de la Kabbalah, si queremos recibir las grandes verdades en espíritu y en verdad, si queremos ser conectados a la fuente y que el receptor de la luz transmita esa luz al interior de nosotros para convertirnos en aquellos verdaderos sacerdotes, en aquellos verdaderos magos, en aquellos verdaderos reyes de la naturaleza, como lo enseña el maestro en sus obras y como nos lo explican los libros antiguos. No hay otra forma. Si no nos escapamos de esas esferas que están rigiendo en este momento el planeta Tierra y a la humanidad, imposible. Eso no es de cuentos de hadas, ni es de cuentos o de historias para niños, o porque lo escribieron en el libro de Si hay infierno, si hay diablo y karma, y simplemente porque el maestro lo dijo. No, es porque eso está actual en este momento trabajando y envolviendo a la humanidad. Por eso, cuando uno le habla de castidad, cuando uno le habla de alquimia, cuando uno le habla de energía a las personas, lo ven a uno, está loco. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Si usted está perdiendo lo más sabroso de la vida y esa es la reproducción y esa es la dicha y todo lo que venden en ese campo, la humanidad lo pide todos los días. Así que tengan en cuenta ese aparte para que podamos seguir entendiéndonos en lo siguiente.
Les estaba diciendo, cábala y alquimia es la clave del camino secreto. No hay otra forma. Podemos buscarla a tal punto que ustedes pueden encontrar mucho sobre cábala, pero si el cabalista no habla del sabio uso de la energía, si no le enseña a sus discípulos el misterio de la alquimia, esa cábala es una cábala oscura. Esa es una cábala opuesta a la cábala que nos enseña el conocimiento, la sabiduría. Ese tipo de cábala lleva a sus estudiantes por un descenso y es una cábala intelectual, es una cábala solo de estudio, sin verdaderamente unas comprobaciones auténticas en la magia y en la alquimia. Entonces, ahí tenemos que hacer una plena diferenciación sobre lo que es cábala y alquimia en nuestro camino. ¿Ok? ¿Por qué tiene que haber una diferenciación? Porque, queridos hermanos, nosotros nos estamos encaminando, nosotros estamos trazando un sendero, nosotros estamos subiendo unas escalas, nosotros vamos por una escalera en ascenso, nosotros vamos en muchas ocasiones por un desierto, como sucede con la carta del tarot, la número 9 que es el ermitaño, esa persona que va por el desierto alumbrándose con una lámpara, y esa lámpara no es más que su propia energía que le da luz. Y si ese caminante a través del sendero, a través de ese camino a veces desolado, a veces un poco difícil, empedreado, con dificultades, en ese desierto que en ocasiones uno piensa que está solo, pues si nosotros no nos cogemos duro de esa lámpara, si nosotros no nos cogemos firmes de la sabiduría, de la gnosis, de la Kabbalah, de los conocimientos que nos entrega esta sabiduría, pues realmente uno desfallece, uno perece, uno queda perdido en el desierto, uno realmente no puede avanzar. Pero si nos mantenemos bien cogiditos de nuestra propia luz de la conciencia y de nuestra propia luz de la alquimia, conectados con la oración, conectados con las peticiones a nuestro ser, entonces este caminante de la carta número 9 del tarot seguirá su camino y nada lo va a detener, nada va a hacerlo fracasar y siempre será asistido, siempre será ayudado, así esté en crepúsculo, así esté en la oscuridad de la noche, así se encuentre en las situaciones más difíciles. Todos sabemos que así es. Lo que pasa es que hay veces que nos falta es fe, queridos hermanos. A veces nos falta amor a la sabiduría, a veces nos falta amor al ser, a veces nos hace falta estar en recuerdo de sí, pidiéndole a Él, a la Divina Madre, al Cristo, al Espíritu Santo, que nos ayude. Y por eso es que muchos de nosotros nos podemos perder en el desierto de nuestro camino espiritual y terminamos a un lado del sendero, terminamos a un lado del camino y a veces hasta protestando, hasta renegando, hasta maldiciendo que he perdido mi tiempo, que perdí mi vida, que no hice nada, y es porque lastimosamente como caminante, como ermitaño, como trabajador de la obra, nos quedamos a un lado y no entendimos realmente por dónde teníamos que caminar. Nos perdimos y ahí fue el detalle y no fue culpa de Dios y no fue culpa de nosotros por no seguir luchando en los estudios, en la práctica. Ahora, aquí hay algo interesante que esto es parte del desarrollo. Yo sé que ahorita van a haber muchas inquietudes y preguntas y vamos a seguir ampliando más. Hay una parte interesante que se conoce como el Bereshit. Ustedes saben qué quiere decir la palabra Bereshit, ¿verdad? O sea, en el principio. Sefer Yesirat, el principio o la creación. Entonces, en el principio, Dios creó todo. Ustedes lo saben, así nos lo enseña el Génesis en sus primeros capítulos. Y en el principio, al irse creando todo lo que hay, todo lo que existe en 6 días, que es una creación cósmica y una creación microcósmica, entonces ese Bereshit en el principio de la creación, en el estudio de la Cábala, encontramos el Sefer Yesirat.
que es el libro de la creación. Yo les compartía una cápsula a ustedes donde pues tratábamos de darle un poco de entendimiento a esa creación, a esa emanación, a ese desarrollo que es nuestra propia obra particular. ¿De qué sirve si me estoy metiendo a la cabeza unas teorías las cuales no las acoplo, no las uno a mi propio trabajo, a mi propia obra espiritual? Entonces es como estar realmente perdiendo el tiempo. Esa creación que nos habla el Sefer Yezirat, esa creación que se debe hacer a través de letras sagradas, de mundos, de céfiras, de signos zodiacales, de casas zodiacales, que se deben de desarrollar a través de esas tres letras madres, como es Aleph, Shin y Men, que no es más que los misterios alquímicos, los misterios de las aguas, del mercurio, de los electrones, del fuego, del azufre, y de esa sal sublimada que entrelaza los misterios para que se pueda empezar a hacer esa creación. Sin embargo, pues tengan en cuenta ustedes que estamos tocando un aspecto que antes de poder darle ese nivel de entendimiento, de conciencia, vale la pena que miremos lo siguiente y ahora nos regresamos si ustedes lo consideran de acuerdo a sus inquietudes. Dice por acá lo siguiente, dice la caída del ser humano. Esto está pues en el capítulo 3, la tercera parte del Génesis. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos se abrieron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Todos ustedes han escuchado esta parte, ¿no? Desde niños nos lo han dicho. La serpiente dijo, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, vamos a dejar hasta esta parte porque es un misterio. Grandes pintores y escultores han dibujado esas pinturas, han pintado esos cuadros, esos lienzos, esos frescos con un árbol de frutos de manzanas. Pero lo curioso es que muchos de esos artistas no han colocado una serpiente sino un dragón. ¿Por qué un dragón? Y luego, al colocar ese dragón, que nos dicen que es una serpiente, la cual tentó a la mujer y la mujer tentó al varón, y juntos comieron del fruto de que está en el centro del huerto, del cual se había dicho no comeréis porque vas a morir. Pero sin embargo, la serpiente decía, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocedores del bien y del mal. ¿Ok? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Dar un aporte? Estamos iniciando
esta es la primera parte del curso, estamos comenzando y me gustaría que todos estuvieran abiertos en el compartir, ¿sí? En aportar, en ser partes con todo el paquete y no simplemente esperar que pase el tiempo y digan ustedes, ¿entendí o no entendí? La serpiente dijo, Bueno, queridos hermanos, la serpiente dijo que se podía comer, ¿verdad? Así lo dijo, y le dio, y la tentó, y le dio el fruto, y que sus ojos se abrirían a la sabiduría y conocerían el bien y el mal. Como estamos hablando de la ciencia de la cábala y no podemos hablar con un lenguaje tan esotérico, ¿sí? Desde el punto de vista como si fuera para personas que no tienen conocimiento y estudio, sino por lo contrario, creo que todos los presentes tienen grandes conocimientos, han estudiado sobre estas grandes verdades, pues tengan en cuenta algo. No podemos seguir viéndolo desde un punto de vista tan pobre, ¿no? En el entendimiento y la comprensión. No podemos seguirlo viendo de una forma como tan dogmática a pesar de que tenemos un conocimiento doctrinal. Desde el momento que ellos comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos y surgió una división. Primero nos alimentamos del árbol del bien y del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que es el árbol de la Kabbalah, el árbol que nos lleva a escalonar a través de esos mundos y céfiras hacia la corona, hacia la In. Pero desde el momento que la humanidad, allá en la Lemuria, comió del fruto prohibido, entonces se dividieron los árboles. ¿Y qué quiere decir se dividieron? Entonces el árbol que va hacia arriba tuvo una contraparte. Y esa contraparte es que le surgió el árbol que va en forma invertida, o sea, que va en forma invertida por su raíz hacia abajo. El árbol de la Kabbalah va en ascenso, sube de escalas, va hacia a lo más alto de la luz. Pero matemáticamente surgió el árbol de los clifos, el árbol de las infradimensiones, el árbol de la demonología. Y se abrió otro sendero de camino que es el que precipita hacia aquellas regiones que nos habla el famoso Dante Alighieri. Y ellos vieron, y ellos tuvieron una gran verdad, y ellos experimentaron una gran verdad. Y de una se abrió ese sendero, y ahí es donde más adelante tenemos que entrar a estudiar para entender del por qué la caída de los dioses, la caída de los ángeles, de aquellos tronos, querubines, serafines, ofanines, de aquellas virtudes que cayeron y descendieron por ese árbol glifótico hacia esas infradimensiones o esas regiones que son la cara opuesta de las regiones cósmicas, de los aeones, de las céfiras que nosotros vemos en el árbol de la vida. Ellos bajaron, descendieron. Y entonces, aquí hay que hacer una plena diferenciación. Y yo sé que esto va a turbarle de pronto el entendimiento más de uno, y por eso es bueno que hagan sus aportes. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha explicado que comieron del fruto prohibido, pecaron y entonces salieron del paraíso y cuando quisieron regresar había un ángel con una espada de fuego que no les permitió ingresar, no les permitió entrar a Adán y a Eva y luego pues vino el suplicio, el dolor, el sacrificio, la enfermedad y la muerte y parirás tus hijos con dolor y tú ganarás el pan, la sabiduría con el sudor de tu frente. Tendrás que trabajar muy duro para poder volver a subir por ese árbol del cual tú has renunciado o lo tiraste desde el momento que incumpliste los mandamientos, desde el momento que tú
comiste del fruto prohibido. Ahora, ¿qué ocurre? El otro árbol tiene una sabiduría diferente, pero nosotros hemos entendido que simplemente fue que se le abrieron los ojos porque pecaron. Miren, hermanos, yo solo lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Desde el momento que ellos pecaron, abrieron los ojos para ver el otro orden, el otro camino. Ese camino que va hacia otras regiones, que son las regiones opuestas que suben por el árbol de la Kabbalah. No sé si ustedes me están entendiendo, si me la captan, pero ese otro camino es otro sendero totalmente opuesto por donde van los que el maestro llama los hermanos de la mano izquierda, los que el maestro dice los hermanos de la venerable logia negra. Esos van por otro camino, van por otro sendero y tienen los conocimientos de ese camino. Y nosotros tenemos el camino de la mano derecha que nos lleva hacia la realización espiritual, que nos lleva hacia el ser, que nos lleva hacia la corona, que nos conecta con el Atman interior, con nuestro Padre que mora en secreto. Es el camino totalmente blanco y otros toman el camino contrario. Pero el único problema aquí está, como lo dice el maestro Lakshmi, lo que de pronto lo hayan escuchado por ahí en alguna de sus cátedras, dice, el único detalle está que si una persona no coge para arriba o si no coge para abajo y se queda en la mitad, es lo que las Sagradas Escrituras denominan, eres frío o eres caliente, pero los tibios no los recibiré, los tibios los vomitaré, los tibios no sirven para nada. Y en la actualidad, la humanidad nos hemos convertido como unos tibios, porque nadie quiere realmente el calor de Dios, conectarse a la fuente, subir por el árbol de la vida, sino que se quiere quedar uno en el camino tibio, en este mundo de tres dimensiones, alto, ancho y profundo, en estas regiones, como les estaba diciendo, que está siendo controlada y manejada por la fuerza de Lilith y de Nahemá, donde la humanidad está totalmente hechizada y que vamos hacia una destrucción y una involución que ya está profetizada y que ya está, pues de hecho, hecha, ¿sí? Ya esto está escrito y tarde que temprano va a suceder porque nadie quiere ni volverse frío, ni volverse caliente. O sea, nadie quiere volver al ser, ni tampoco quiere bajar desarrollándose como mago a través de las regiones de los clifos, de las regiones de el Dante, para hacerse un sabio y también un maestro de ese lado. Nadie quiere ni para allá ni para acá. Estamos contentos con nuestro estado, con nuestra forma de ser, con la vida que llevamos, vivimos aparentemente felices, pero simplemente somos tibios porque mientras no tomemos la decisión de aplicar la sabiduría de la cábala y de la alquimia en nuestra vida, pues no vamos a subir, no vamos a escalonar. Y si no escalonamos para subir, para llegar al ser, nos quedamos en este mundo de Malkut sin un propósito de realización. Entonces a esos le llaman la Sagrada Escritura los tibios. Y los tibios los vomitaré. No sirve. Los tibios nos volvemos sombras. Y las sombras simplemente son instrumentos que tarde que temprano tendrán que desintegrarse en una involución terrible, pero los que tienen verdaderamente el camino para ya pasar un poco más allá, son los que se abrieron y despertaron y conocieron que hay otros misterios hacia abajo y los que despertaron y conocieron que hay unos misterios hacia arriba, ¿sí? Esa es realmente la gran verdad. Y nosotros hemos hecho sino un repetir de algo que está escrito, pero que no lo hemos entendido y que desde allá viene realmente el desarrollo del gran árbol de la Kabbalah, el gran árbol de la vida, y se dividieron los dos. Ahora, quiere decir que estos dos árboles comparten raíces y que así como se obtienen frutos hacia arriba, de igual se contienen frutos hacia abajo, pero se tiene que trabajar. Pero como la gente no quiere trabajar, nadie quiere realmente moverse en este camino, entonces se queda en el centro feliz con su estado y eso nos convierte en unos tibios y los tibios serán vomitados y expulsados porque no dieron fruto.
Árbol que no da fruto será cortado en trozos y echados al fuego. Árbol estéril, árbol que no dé frutos, es un árbol que será destruido y será arrancado de raíz, porque no generó cosecha, no generó fruto, no generó una obra, ni para arriba ni para abajo. Y se hizo blanco y se hizo negro, sino se quedó como una sombra en el camino. Y el maestro dice, los maestros no cuentan con las sombras. Las sombras no tienen ningún valor. Las sombras son oscuras y son frías, son tenebrosas y son espectros. No tienen forma, han perdido la forma. No son cortezas, porque las cortezas son los que realmente despiertan hacia abajo. Y no son ángeles, ni son arcángeles, ni son dioses, porque tampoco se despertó ni se trabajó hacia arriba. Se quedó en la mitad. Y el que se quedó en la mitad fracasa totalmente. Entonces, queridos hermanos que están al otro lado de la pantalla, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? ¿Subimos o bajamos? ¿O nos quedamos en la mitad esperando que la muerte llegue y simplemente nos entierren y nos echen tierra encima, habiendo perdido una gran existencia, habiendo perdido una gran oportunidad? De nosotros depende y por eso en estos momentos estamos entre el ser y no ser, de la razón del ser. ¿Se es o no se es? ¿Subimos o bajamos? Pero no nos podemos quedar en la mitad. El que se queda en la mitad, no hay un mañana, no hay un futuro. Pasa como la personalidad que tenemos. Dice el maestro, no hay un futuro para la personalidad humana. Ella se va a desintegrar, muere. Lo que sigue son los valores. Y eso es lo que necesitamos nosotros realmente ya ir haciendo una definición en esto. ¿Es o no es? Blanco o negro, pero no gris. Caliente o frío, más no tibio. ¿Sube o baja? ¿O qué vamos a hacer? Pero no nos podemos quedar ahí. Esta es la causa del por qué el maestro nos dice, el camino es cábala y alquimia. El camino es sabiduría, teurgia, conocimientos, que todo esto lo da el camino, pero no simplemente porque está en los libros. Quiere decir que tomo lo que está en los libros, pero tengo que tratar de vivir lo que está en los libros. O de lo contrario, no podré tener mi propia verdad. Y si yo no obtengo mi propia verdad, lastimosamente no he comprendido, no he entendido el por qué estoy acá o para dónde debo ir. ¿Qué dicen ustedes antes de pasar a la siguiente lámina? ¿Qué pregunta? ¿Qué aporte? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que de pronto usted diga, pero esta locura de dónde la sacó? Tienen el derecho de dar su opinión, por favor. ¿Ninguno? Maestro, una cosita, el fruto prohibido sería entonces el conocimiento. El fruto prohibido es haber comido del árbol, del bien y del mal que está en el centro del huerto, nos dice el maestro. ¿Y eso qué quiere decir? Que probaron del uso de la energía como no se debía haber probado. Nosotros nos alimentamos con la energía a través de la sabiduría alquímica y con esa energía alquímicamente aplicada se sube, se escalonea por el árbol de la vida, por el árbol de la Kabbalah. Pero ¿qué ocurrió, queridos hermanos? Que muchos en esa época conocieron la magia contraria a ese trabajo, ¿sí? La otra técnica diferente que se practica también para despertar y bajar en descenso. Eso no nos lo han explicado así en ciertas informaciones. Nosotros lo que sabemos es que se perdió la energía, lo que conocemos es que se fornicó y entonces el ser humano perdió el derecho de estar en el Edén, el derecho de estar en esas regiones de conciencia. Y luego se vio desnudo.
Y al verse desnudo, entonces se cosieron hojas de higuera y se taparon sus órganos, y Dios les buscaba y les decía, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, Señor, me he escondido porque tengo temor de ti, tengo pena, me veo desnudo. ¿Y por qué te ves desnudo, Adán? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? ¿Acaso comiste de lo que te dijo que no comieras? Y él dijo, sí, Señor, esa mujer que me diste como compañera me dio a comer, yo comí y juntos comimos y mira. Ah, ok. Entonces ahí viene todo lo que ustedes conocen de ahí para allá. Pero vuelvo y les digo, se abrió un espacio, se dividieron esos árboles y ahora todavía existen, comparten raíz. Pero ya esto pues más adelante vamos a ampliar un poco más, lo vamos a entender un poco más cuando hablemos, si llegamos a ese nivel de hablar un poco en el campo de la demonología, porque ahí es donde se va a entender esto que les estoy diciendo un poco más amplio. ¿Sí? Por ahorita de pronto ustedes van a quedar un poco eh, como que perdidos, tal vez algunos de ustedes no, otros sí. Sin embargo, tienen el uso de palabra, pueden dar su aporte y te queda Bueno, claro. pues, Dígame. entonces cuando comieron Adán y Eva del fruto prohibido, ahí se puede decir que nació el agregado. Sí, claro. Nació el agregado psicológico y se desarrolló el órgano condartiguador. Es que ahí hay un misterio. Lo que pasa es que como nosotros hablamos siempre dentro del camino de regreso, pero no nos han hablado ni nos hemos preguntado si nació el órgano condartiguador y luego se cayeron aproximadamente 201 ángeles, se cayeron y se convirtieron en demonios y se relacionaron, se unieron con mujeres del planeta, etcétera, etcétera, que esto es una historia que nos cuenta el sagrado libro de Enoch, y ellos al caer, entonces ahí se pierde un conocimiento, se pierde una enseñanza que solo lo entienden los entendidos de la sabiduría de la Cábala. Quiere decir que en ese espacio, pues claro que surgió otro sendero, surgió otro camino, y ese otro sendero, otro camino, pues iba desarrollando más el órgano condartiguador, iba desarrollando más el eco, como dice el maestro en sus obras, la cola de Satán, etcétera, y la situación se fue complicando porque se empezaron a dividir los árboles, el que sube y el que desciende. Empezó a haber un cambio. Y empezaron a ver los que empiezan a regir abajo y los que rigen arriba. Por eso existió una guerra en los cielos, que fue la guerra de Miguel contra el demonio. Lo que pasa es que las creencias y los estudios espirituales nos han dicho que la guerra fue contra Lucifer y entonces todo se vino en contra de Lucifer y nos metieron todo el paquete contra el luz de la mañana, contra el lucero de la mañana, que es nuestro propio entrenador psicológico, el que llevamos dentro. Pero lo que no define, y por eso tenemos que estudiar el libro de Enoch, lo que no nos definen es que se cayeron 201 o más de esos potestades, tronos, serafines que estaban arriba, y al caerse, pues dieron pie para el desarrollo de ese famoso árbol de la demonología que se conoce como los glifos o los mundos infiernos, etcétera. Entonces, en esas regiones viven los despiertos, los sabios de esas regiones, y así como viven los que están arriba, los sabios, los despiertos, los maestros, los iluminados, que son los que están en el árbol de arriba. Pero los que están en el centro, que solamente se dedicaron a estar comiendo el fruto prohibido y que no volvieron a buscar de la sabiduría, pues hoy vemos millones y millones de seres humanos que no quieren nada con la verdadera luz, ni con las tinieblas, ni con la luz real, sino que nos hemos quedado en el centro como simples sombras sin una necesidad de autorrealización espiritual. ¿Por qué? Porque simplemente creemos que con creer y con aceptar de que existe un Dios, y eso es todo, y que tenemos un libre albedrío y que cada quien puede hacer lo que quiera.
y que nadie le puede obligar a hacer lo que no quiere hacer, etcétera, etcétera. Entonces, la humanidad, así es que nos presenta hoy en día dos esferas que se desarrollaron, que fue la esfera de Lilith y la esfera de Nagemar. Bien, Una pregunta, dígame, Hermano una Edison, ¿sí? pregunta. mi mano está cansada de estar levantada. Dígame, Blanca. A mí me surge como una pregunta, ¿no? Si, si no se hubiese dado todo esto de la ruptura del árbol, sí, sagrado, si no hubiera sucedido lo de la manzana y todo lo que acabamos de leer, ¿qué hubiese sucedido? Porque como tal, el hombre no hubiera caído, ¿cierto? Y entonces no existiría el mal, sino solamente existiría el bien. Y yo creería, ¿no? Que el bien y el mal son como lo que dan el equilibrio, ¿no? Porque por eso en el Total. símbolo del yin y del yang está lo bueno, lo poquito bueno que sacamos de lo malo y lo poquito malo que sacamos de lo bueno. Entonces siempre me ha surgido eso de qué hubiera pasado si no se hubiese dado aquella ruptura del árbol en el Edén. Claro, muy buena la pregunta que haces, Blanca, porque así es. Lo que pasa es que como esto es un experimento, estudien al maestro y se darán cuenta que él así lo enseña. Esto es un experimento. Y el experimento cuando surge una nueva raza es con el fin de sacar unas semillas, de producir una realización, de generar una maestría, de producir adeptos, maestros, sabios, iniciados, de producir adeptos que suban por ese árbol. Entonces, desde el momento que se crea una raza y surge una humanidad, físicamente tiene el peligro que esto suceda. Y siempre ha sucedido, en todas las razas ha pasado, porque se tiene que dividir para que de esa división surja los que realmente van a subir, los que van a escalonar, los que van a coger para arriba como un cohete. Y de ese mismo experimento, de esa raza, que los dioses saben que eso va a fracasar porque se crea, pero ellos saben que en el fondo llegará el momento de la séptima subraza y eso va a fracasar. Pero ellos no lo explican así ni no lo hablan así porque, como tú dices, entonces, ¿cuál es el fin? Y el maestro uno lee y dice, el fin es el experimento para sacar hombres autorrealizados. Y no todos van a autorrealizarse, no todos van a subir, pero ese es el esfuerzo que hace la divinidad formando una nueva raza. Y asimismo como suben blancos y se hacen dioses y se hacen ángeles y arcángeles y potestades, tronos, virtudes, ofanines, querubines, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? A la par también se forman las antítesis, se forman los contrarios. Y esos contrarios, pues porque son los que van a llenar el otro árbol de la vida, son los que van a vivir en el lado contrario, que es lo que se conoce como cortezas o antítesis, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Todo esto es necesario. Si no fuese necesario, no estaríamos nosotros aquí presentes. Si no fuese necesario, no aparecerían los avataras, no aparecerían los mesías, no surgirían los iniciados y los grandes maestros que han venido a mostrarle el camino a los que van para arriba y a decirles por aquí es para allá y les entregamos las coordenadas, les entregamos las cuadraturas, les mostramos las fórmulas, cómo es que se sube, por dónde tienen que caminar. Entonces, siempre ha sido algo así, se ha necesitado que sea así. El único detalle está en los que nos quedamos en el centro, porque no quieres ni coger para arriba, ni quieres descender. Entonces, ¿qué ocurre? Que te quedas en el centro y somos los del centro los tibios. Y un tibio ni es caliente ni es frío. O sea, no está definido. No se define, no toma decisiones. Y el que no toma decisiones es más rápido que se va para la involución. Entonces leemos al maestro cuando dice que hay oleadas de fantasmas, oleadas de sombras que están descendiendo al abismo. Y no es el abismo del cual me estoy refiriendo
que es el árbol de los clifos, que es el árbol contrario donde viven los que despiertan en el mal y para el mal. Yo no sé si esto está quedando claro, aunque más adelante vamos a tener que ampliarlo más, pero he querido entrar con este aspecto, con esta información, para que se den cuenta ustedes que la cábala no es simplemente un arbolito con unas esferas y con unos caminos y que tan bonito porque Keter, el Señor de los siglos, está allá. No, esto tiene un misterio mucho más profundo que necesitamos nosotros hacer un poco de conciencia de esa gran verdad si realmente queremos subir. Si no, Hermano miren, nos Edison. quedamos aquí en este mundo y aquí no hay ningún futuro. Silvia iba a decir algo. Hermano Edison. Es decir, buenas noches. Es Liliana, le decir, escucho. que a través de lo que se comió del árbol del bien y del mal, caímos en la fornicación, es decir, en la pérdida de energía sexual. Sí, Y lo que sería es que podemos volver al Edén a través del sexo también. claro, de Es, la es, suprasexualidad. es decir, claro. Exacto. Es decir, que si nosotros seguimos el camino de la luz, el camino de la cábala, alquimia, Ajá. conocimiento, despertar, nosotros volvemos al Edén. Volvemos al Edén, volvemos a subir. Y, Claro, y si practicamos las técnicas que el maestro nos dice en la alquimia, ¿cómo es? Ese es el camino. Y los que practican lo opuesto a lo que nosotros practicamos, o sea, a lo contrario, entonces ellos cogen el camino del árbol invertido. Por eso es que la fuerza en estos momentos terrible de Lili y Najemá, eso está actualizado. Eso no es así como leerlo en el libro y que usted dice, ah, la esfera de Lili y Najemá. No, eso está activo, activo en la humanidad. Ustedes lo pueden observar. Silvia, ¿le escucho? Hola, buenas noches, profesor Edison. Yo solamente, o sea, sería relacionada a la pregunta o a la inquietud que hizo la señora anterior a la que recién ha conversado. Creo que se llama, bueno, no me recuerdo. Pero si no hubiéramos comido, o sea, si no se hubiera fornicado, ¿verdad? En la raza de los Adán y Eva, pues fuéramos dioses, ¿verdad? Simple y sencillamente fuéramos dioses, porque el maestro Samael dice de que a los que vinieron, digamos, creo que fue la raza lemúrica, los ángeles o los seres de luz que vinieron para darle estabilidad al ser humano y al planeta, le pusieron la bendita cola, ¿verdad? Entonces, por medio de la cola es que se extrajeron los átomos y por eso es que esos átomos negativos es lo que le hicieron al ser humano de aquella época fornicar y ahí donde se perdieron todo lo que era el poder directo de conversar con toda la divinidad y que a esos seres que vinieron e hicieron eso, les cayó un gran karma, Sí, ¿verdad? Eso claro. podría yo Sí, decir que realmente si no hubiera sucedido eso, fuéramos dioses, ¿verdad? sí, Eso. claro. Es que ahí es donde está el misterio porque nos quedamos, o sea, se nos queda como un algo guardado porque estaban ellos, que era una raza, Adán y Eva, conocían solo hacia arriba y solo querían estar arriba porque no le veían gusto ni sabor a este planeta cuando estaba tomando forma. Así lo dice el maestro. Entonces hicieron los dioses es, coloquémosles una antena. Y la antena que colocaron fue la famosa cola que nos dice que es el órgano condartiguador. Y eso generó una atracción electromagnética al planeta. Y ellos sentían gusto y ya querían seguir viviendo acá y le parecía sabroso y que muy interesante y que pues ellos necesitan que eso sucediera para darle forma al planeta porque estaba entre la cuarta y la tercera dimensión. Necesitaban que tomara forma. Pero el único detalle está que se pierde, como se dice ahí, es que en el momento que ellos cometen el error de comer del fruto del bien y del mal, porque la serpiente dragón, mire, esa es la parte que toca analizar, porque una es la información que hemos entregado en las primeras cámaras y le damos a la gente tal cual como a nosotros nos la han explicado, pero la otra es pasar al entendimiento de lo que hay allá. La serpiente dragón le dijo, pero coma este fruto porque vas a ver más y los ojos se te van a abrir.
y vas a conocer la verdad. Entonces ya ahí estaba una tentación que aparecía en el ser humano para enseñarles a comer de un fruto que les permitiría ver otras verdades, otros conocimientos, otras realidades, y les desarrollaría sus poderes, sus facultades y sus conciencias. Pero ¿cómo le va a desarrollar otras cosas cuando ya la tienen y todos estamos encaminados hacia arriba con todo eso? ¿Y por qué le está ofreciendo otro paquete que lo va a ver y que lo va a desarrollar si lo prueba? Entonces, no puede ser que sea del fruto, comer de un fruto para que hubiéramos quedado simplemente con una conciencia dormida y mecanista y ilusoria, como hoy la humanidad lo tenemos en un proceso de involución. No, quiere decir de que tuvo que haberle dado conocimientos para conocer otras cosas que, como dice el texto que les leí, muy parecido a lo que está arriba. Grandes conocimientos y grandes verdades, como casi como lo que está arriba, muy parecido a lo que está arriba. Y les estaba dando esa ilusión de que lo conocieran hasta que ella lo come y le da a comer a su marido y se le abrieron los ojos hacia esa sabiduría. Y desde ese momento el órgano condartigador se activó y se formó la famosa cola. ¿Me entienden lo que le estoy queriendo decir? Porque no voy a ampliar más de ahí, eso lo haremos más adelante si ustedes... Hermano Edison, Dígame. también, o sea, bueno, en lo que yo he leído, ¿no? Y en lo que el, el órgano condartiguador, había mucha desestabilidad en el planeta, digamos, muchos Sí, temblores y toda esta cosa, ¿no? pero no Y había entonces eco. entonces se sentía el temor de que se desestabilizara el planeta y el hombre como tal no podía como recibir algunas energías. Entonces lo que hacen es que colocan este órgano cundartiguador para que se estabilice esa energía y no siga, digamos, como habiendo ese movimiento en el planeta. Pero ese órgano cundartiguador lo tenían que dejar por un máximo tiempo nada más, póngale 3 meses. Pero resulta que el ángel, que no recuerdo el nombre en este momento, que era el encargado de ir a quitar esa colita y eso, se le pasa el tiempo, se le olvida y cuando, uy, pucha, no he ido a cortar allá la colita y eso, o sea, se pasó el tiempo y dicen que cuando cortó ese órgano cundartiguador en la punta, quedaron, digamos, como esas secuelas de todas estas cosas que fue lo que dio origen a los agregados psicológicos, ¿sí? Y Claro, que de ahí, sí, diga, dale, dale. Blanca, pero vuelvo y le digo, mire, tenemos una concepción de una información que tenemos a un nivel de conocimiento. Yo se las dejo ahí para que ustedes miren, analícenlo porque lo que estamos repitiendo, yo no estoy en contra de eso porque lo he explicado yo no sé cuántas veces en mi vida en las conferencias de primera cámara, porque así lo enseñamos. Pero ¿qué ocurre? Miren lo siguiente, cortan la cola y en el momento que cortan la cola, porque según ya se acordó que tocaba venir a cortar, imagínense un dios, se acordó que tenía que venir a cortarle una raza que él tenía a cargo, imagínense ustedes. Y entonces llega y corta como si fuera a pasarle un, no sé, un machete o cortarle, o sea, eso eran otros niveles, es una cuestión que es manejada por dioses. Entonces, ¿qué ocurre? Deja unos átomos, unos vestigios, pero es que el ego no existía todavía, ¿sí? El ego no existía, analícenlo ustedes, el ego no existía, según lo que nos enseña la sabiduría, no estaba el ego, pero quedaron unos átomos en esa cola de apego, quedaron unos átomos de magnetismo que habían desarrollado esa raza, porque ellos se apegaron, se dijeron, este es mi planeta, es aquí, no nos vamos de aquí, estamos aquí para crear, para darle forma a esto, para que esto pues se haga bonito, así no nos lo han explicado. Entonces dicen que le cortan porque dijeron, pues están como muy apegados a la tierra y ya no quieren subir, ya no quieren venir aquí a los aeones. ¿Qué pasa con esta gente? Y entonces ellos estaban muy felices aquí. La corta, no existía ego. Analicen ustedes, no existía ego. Y luego viene la tentación. Y si hubo tentación, entonces ¿qué pasó ahí?
y el que tienta es un dragón. Y les dice, serán dioses ustedes, tendrán grandes conocimientos. Viene la caída, y a lo que viene la caída, entonces dice, surge el ego. ¿Sí? Así no lo explica, surge el ego, nace el ego. Esos átomos se desarrollaron gracias al órgano conductivo que quedó ahí un vestigio, pero no había ego. Pero el tentador apareció. Y luego que caen tentados, porque dice el maestro, eso no fue una pareja, fueron cientos. Y dice el maestro incluso, yo estuve allá, yo caí en esa raza, cometí el error y tenía un cuerpo gigante, ¿sí? Mi cuerpo era de 5 metros, 6 metros. Y yo caí, fui uno de los que comí el fruto prohibido. Ahora, ¿qué ocurre? Si ese órgano convertibral va a ser cortado, pero no existía ego, y luego cuando nace el ego, entonces dice que se convierte en la cola de Satán. ¿Y acaso los demonios no desarrollan una cola? Pero ahorita ustedes dirán, pero es que todo el mundo demonio, no, estamos hablando de los que son despiertos para abajo, de los que dirigen eso por allá, de los que tienen poder por allá, todos ellos desarrollan eso, ¿sí? Y los que estamos aquí que nos quedamos como sombra, ¿cuál cola? Los maestros nos observarán clarividentemente y sí, podemos tener una especie de apéndice ahí colgando bien grueso y irradiando no, un poder hipnótico y etcétera. Pero no tenemos poderes, no hay facultades, no hay conciencia, no se ha despertado para el otro lado. Simplemente es una sombra que es manejada por el ego. Un ego que hemos desarrollado terriblemente en muchas vidas. Y el maestro dice, ¿subes o bajas? Pero no te puedes quedar en el centro. Imagínense, esto viene desde la antigüedad, ¿sí? Es tan antiguo, supremamente antiguo. Entonces, allá vuelvo y les digo, ahí está el misterio que los maestros tal vez de pronto se abstienen de explicarlo o haberlo expresado así de pronto tan como lo estamos haciendo nosotros aquí. ¿Por qué? Porque resulta que ese misterio es el que define a la persona, ¿coges para allá o coges para allá? ¿Para dónde quieres ir? Pero defínase, blanco o negro. No te quedes en la mitad. Las sombras no tienen ningún propósito y no hay un verdadero fin real para el que se queda en el centro. Entonces, desde esa época, muchos fueron desarrollando su órgano condartiguador en forma terrible y se convirtieron en terribles entidades del abismo. Y si no, investiguenlo ustedes, estudienlo. Porque por algo el maestro nos dice que así todo maestro que se hace blanco y que sube, al otro lado hay uno negro, hay una antítesis que está trabajando en forma opuesta. Si allí a la vueltica ustedes tienen un gran maestro de sabiduría al cual ustedes van y visitan y lo conocen y lo siguen, quiere decir que por ahí a las cuadras, muy cerca, está su antítesis, el que va en forma contraria. De ahí se dividieron. Entonces, por eso existe un árbol arriba y existe un árbol abajo. De esto, pues, lo hablaremos más adelante, hablaremos más de esto, porque yo creo que se hace necesario que ya le demos un entendimiento mayor a esto. No podemos seguir con un dogma de doctrina gnóstica. Si seguimos con un dogma de doctrina gnóstica, seguiremos siendo creyentes. Y si seguimos siendo creyentes, no vamos a tener verdaderamente una realidad del misterio. Y si no llegamos a vivir algo de ese misterio, a experimentarlo, pues para nosotros simplemente seguirá siendo una teoría. Solo teoría, no es más. Y Hermano nunca- Edison, Dígame. eh, la hermana Liliana hace rato tenía la manito levantada y a mí me gustaría escuchar el aporte que ella va a hacer. Sí, me encanta. A ver, ¿qué dice Liliana? Ah, ya, gracias. Muchas gracias. Ya habíamos conversado acerca de que la fornicación nos sacó del Edén. A Sí, través del sexo salimos del Edén. Obviamente que perdiendo energía sexual, sí. fornicando. Y regresaremos al Edén a través del sexo también. Eso era lo que yo le Esa es la clave. comentaba anteriormente. Ajá. Así es, Gracias, Liliana. muchísimas gracias, hermana. Pero eso era lo que dije. Ah, bueno. Gracias, Gracias por tu gracias. aporte. Y así es, el maestro dice, lo que nos define a nosotros de blanco y negro es el misterio de la energía.
Y lo que lo saca a uno de aquí, de esta maraña de sombra en la cual nos encontramos, es la energía, eso es lo que nos define. Si no hacemos uso de la energía sabiamente como nos lo enseña la Gnosis, grave la situación, ¿sí? Grave. Discúlpenme ustedes que diga esto así, pero es la verdad. No hay nada que hacer si nosotros no nos definimos a través de la alquimia, y con la alquimia, si no estudiamos la cábala, pues nos quedamos un poco cortos, porque realmente la cábala nos ayuda a entender el camino y a entender cómo escribe el maestro y por qué escribe así y cómo habla él de sus experiencias, y eso está dentro de la misma cábala, es hablar de cábala. Entonces, por eso él dice cábala y alquimia. Lo que no se haga por aquí, queda uno corto, es difícil. El camino es cábala y alquimia, alquimia y cábala. Ahí se define un verdadero maestro de la logia blanca, un verdadero iniciado. Y el que solo estudia cábala sin alquimia está en peligro de simplemente convertirse en un tenebroso. Por eso la cábala oscura es una cábala intelectual, para que lo tengan ustedes en cuenta. Los grandes intelectos y grandes intelectuales que hablan de esta sabiduría van por un camino contrario. Y cuando uno les presta un poquitico el oído, porque lo he hecho con ciertos expertos que aparecen enseñando por ahí, sueltan en detallitos, a veces se sueltan y dicen, ellos enseñan cómo subir la serpiente para allá y nosotros enseñamos cómo la serpiente baja para acá. Ya con eso lo dijo todo. Ya, y son eruditos en esta sabiduría de la cábala. Pero entonces ahí es donde hacemos una plena diferenciación de lo que es estudiar la cábala gnóstica, entrelazándola con las diferentes enseñanzas cabalísticas, que hay profesores blancos que la enseñaron, maestros que enseñaron, como Eliphas Levi, ese gran ocultista y mago que enseñó la ciencia de la cábala, blanco, a pesar de que parecía tener un tinte oscuro, porque mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero blanco, es blanco, ¿sí? Entonces, esto debemos nosotros ir haciendo esa diferenciación, ir dándole como ese valor, ese sabor que tiene realmente la cábala gnóstica, y entrelazar, porque ¿qué ocurre en ese entrelazamiento de sabiduría? El maestro Samael dice, hay que volver a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo extraer de entre la letra que mata el espíritu que da vida. Entonces hay muchas obras que tienen conocimientos maravillosos que nos amplían nuestro camino en estos estudios. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay también muchos libros que están impregnados de una luz que no es la luz que nosotros buscamos. Por eso cuando tú tomas el libro del venerable maestro Samael, llámese cualquiera, por ejemplo tomen ustedes cualquiera de estos dos libros del maestro, y en el momento que tú lees al maestro, es como leer letras impregnadas de fuego, de conciencia encendida, que te motiva y te entusiasma y tú dices, ¿esto por dónde es? Maravilloso, extraordinario. Pero tú coges un libro oscuro y en el momento que lo estudias igual, te impregnas de una energía que simplemente te puede llevar por otro lado. Y si el estudiante no tiene unas bases, entonces va a decir, por aquí es para allá, y termina engañado en el camino. Así que esto es interesante, muy interesante, pero necesitamos irle dando ese nivel en cada uno de nosotros. No nos podemos quedar en el nivel que estamos, hermanos. El hermano que esté contento con el nivel que tiene, preocúpese. Y el hermano que ya se sienta muy elevado, pues también preocúpese, porque tampoco es así. Tenemos que aspirar, tenemos que motivarnos cada día más, pero siempre conectados, ¿sí? Siempre conectados a la fuente, como les decía. Dar es cábala, es la ciencia de dar y recibir. Entonces, yo debo recibir
y debo dar. Pero el que solo recibe quiere todo para mí y para mí y para mí y solo para mí y gracias porque es para mí y no da, es egoísta. Y el que es egoísta no progresa en estos estudios, dice el maestro. No progresa en estos estudios. Se queda trancado porque el egoísmo no va a progresar a nadie. Entonces, da y recibir. Recibir y dar. Es la ciencia de la Kabbalah. Y se transmite de labios a oídos muchas partes que son secretos. Y hay otras partes que se hacen públicas entre discípulos y maestros. Y hay otra que se hace más exotérica, que se tira al vulgo para conquistar almas, para que conecten con la verdadera sabiduría. Como cuando llevamos a una persona a primera cámara y luego lo ingresamos a la segunda cámara. ¿Queda claro ahí o hay alguna duda? Hola. Profesor, una preguntita, hablando de los tibios, quisiera que me amplificara o que no he podido como entenderlo muy bien. Pienso yo, los tibios son aquellas personas de que, por decir, trabajan la transmutación un tiempo y pasa el tiempo y empiezan a fornicar, a gozar de placeres y así sucesivamente. ¿Vuelven otra vez a transmutar las energías o eso tiene otra respuesta? Sí, ahí también está una parte de ese de ser tibio, porque no nos definimos y no nos ponemos serios. Y está la humanidad entera, como tú ves que nadie quiere nada y cada quien hace su voluntad. Todo eso es parte del tibio. Uno tiene una enseñanza y uno hace sino jugar con la enseñanza, que es lo que nos dice el maestro. Uno juega con la enseñanza. Y hoy dice sí, mañana no, hoy me pongo No voy a juicioso, hablar, no voy a no, hablar. hoy transmuta, mañana no. Y todo eso, pues simplemente es un juego de tibio que uno tiene. Y lo que hace uno es que desarrolla más el ego le coge más ventaja a uno, desarrolla más poder hipnótico de esas entidades que lleva uno en el inconsciente y pues lastimosamente uno se le va pasando la vida, porque imagínense que uno haga eso 20 años, 30 años, o sea, media vida en esas situaciones y a la final no hicimos nada porque se la pasó solo jugando, tibio uno, no hubo una definición, ni caliente ni frío. Pero sin embargo nos sentimos como muy escogidos, ¿no? Como muy sabios, como muy conocedores, como que somos del camino, somos escogidos. Pero si vamos a escudriñar un poquito realmente la verdad, en espíritu y en verdad, nos vamos a dar cuenta que, uy, ha sido difícil y que he perdido muchos años de mi vida, porque no le he puesto la seriedad que realmente tiene el trabajo. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? Profe, así como cuando dice, no todas las puertas están cerradas, Sí, bueno, que todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento, una persona que se ha equivocado durante tanto tiempo, que ha estado, por decirlo, tibio, sí, ¿tiene la posibilidad de redimirse? sí, claro. Lo que pasa es que pues todos somos tibios y pues todos necesitamos acalorarnos un poquito, ¿no? Y todos como tibios pues tenemos la oportunidad de recibir la ayuda sin importar de los pecados que hayamos cometido. Porque hemos cometido muchos pecados en la vida, muchos errores, hemos infringido las leyes, los mandamientos, hemos comido el fruto prohibido, hemos hecho muchas cosas malas. Pero no quiere decir que no haya una oportunidad. Siempre habrá una oportunidad para escaparse uno de este grado de tibio y empezar uno a calentarse un poquitico de la fuente y sentir más calorcito y seguir subiendo. Para eso es que nos colocan en el camino. Ahora voy concluyendo por acá. Miren ustedes esto. Este es el árbol de la ciencia de la Kabbalah. ¿Ok? Este árbol es el que debemos escalonar, el que hay que subir. Este es el que eche para arriba, mijo.
Pero este que está aquí es la otra cara de la moneda. Y esa cara de la moneda, que es la parte opuesta, esa parte opuesta es por donde van los despiertos en el mal y para el mal. Y a nosotros nos interesa es esta parte de acá arriba, de despertar en el bien y para el bien. Arriba, ¿cierto? Hermano Edison, mirando esta cábala, lo que acabas de decir, ¿Sí? entonces yo diría que el árbol invertido sería muy común que para allá también van los hanamusin, ¿no? Aquellas personas que practican magia sexual y todo, pero que no trabajan la parte psicológica, o sea, en eliminar sus agregados, sus elementos indeseables. Entonces ellos se limitan solamente a la transmutación, pero si no vamos en equilibrio con el trabajo psicológico, pues lo que hacemos es engordar más a todos estos personajes e incluso yo diría, ¿no? Que hasta despertar poderes, ¿sí? Pero no se hace el trabajo psicológico. O sea, como tal, no podríamos entonces crear los verdaderos cuerpos. Pues es lo que se me ocurre, ¿no? No sé, su merced, cómo me pueda apoyar con esto acá. Pues lo que le puedo decir, mi querida Blanca, es que la verdad nosotros ya tenemos grados, ciertos grados de Hananmusen, y si no, simplemente obsérvese uno cuando está con la ira afuera y cómo le cambia el rostro, y mire con la lujuria cuando está alborotada, y mire cuando tiene la envidia y los celos, y el miedo, y el odio, y el rencor, y la codicia, y los falsos sentimientos del ego en uno. Lo que pasa es que otra cosa es que no hemos formado cuerpos solares, pero simplemente las entidades están ahí a flor de piel y cualquier cosa que no nos gusta se nos salen, ellos se afloran y se manifiestan. Entonces, por eso el trabajo de la muerte psicológica, como lo explica el maestro, es arduo. Eso no es así simplemente de creencia, es arduo de agachar la cabeza, de respirar, de pedirle a la Madre Divina que le mate el diablo a uno, que mate este ego, que mate este otro, y poder uno realmente ir dando ese cambio en la vida. Porque si nosotros no hacemos cambios, pues realmente quiere decir que el ego no ha muerto. Si seguimos siendo los mismos de hace 10 años atrás, no hemos hecho nada. Si seguimos siendo los mismos de hace 5 años, no estamos avanzando. Pero si de hace 5 años a ahorita realmente veo que soy otra persona muy diferente, quiere decir de que las cosas se están dando, que estoy avanzando en mi trabajo psicológico. Y si estoy trabajando en la castidad y le pido a la Madre, máteme estos diablos que se manifiestan, ayúdeme, porque no puedo con esta diablera que tengo adentro. Entonces las ayudas vienen y pues el objetivo es seguir avanzando, ¿sí? No podemos seguir con el dogma que para qué transmuto si tengo el ego. Pues siga así y verá lo que le pasa. No podemos seguir diciendo que para qué morir y si no tengo cómo transmutar. Entonces siga pensando así y verá. Que piense que no, que para qué despertar si tengo el ego, que para qué tener poderes si tengo el ego. Son sino cuestiones de la mente que nos han enredado ahí con dogmas porque realmente los poderes no se le dan simplemente porque usted dice quiere poderes, o va a adquirir la castidad simplemente porque piensa en castidad. No, esa cuestión es de hechos y son hechos, eso no es una cuestión regalada, eso hay que demostrarlo. Y lo mejor, que eso lo que podemos entender es que tiene niveles y niveles. Una cosa es el nivel con el cual entiende uno ahorita la castidad y otra cosa es como lo entiendes en unos años cuando lo practiques. Entonces, esto va mucho más allá, Blanca. Por eso el camino tiene grados y grados, niveles y niveles, sistemas y sistemas, pero no lo dice a conocer a unos y a otros porque se vuelve realmente algo tan personal que cada quien hace su propia verdad en espíritu y en verdad, disculpen la redundancia, pero es que es así es, ¿sí? Así es que es esto. Ahora, ¿qué ocurre aquí para ir concluyendo? Porque este curso vamos a ir ampliando aspectos, espero me acompañen o de lo contrario, pues pronto sea que podamos lograr 5 o 6 clases o de pronto simplemente logremos 2 o 3 clases nomás porque pues esto va a depender de la asistencia de ustedes.
En el desarrollo tenemos que hablar, los que están viendo esta imagen, tenemos que hablar un poco sobre todo lo que es el aspecto cábala, y aquí va a encerrar informaciones que nos dice el maestro Eliphas Levi lo siguiente. Tal cual como él lo escribe, dice, toda la ciencia está en una palabra y toda la fuerza en un hombre, en un nombre. Inteligencia de este nombre es la ciencia de Salomón y la luz de Abraham. Nadie conoce a Dios en su esencia sino él mismo. Pero la ciencia absoluta está en el conocimiento de los nombres divinos que se forma todos de un solo nombre. Esta ciencia es que llama el esquema Hanforás, el nombre explicado, o explícito explicado. Es el esquema o nombre incomunicable, está formado de 4 letras. Toda la potencia o fuerza es en una sola yo o, o yo. También se le dice yo o yo. La palabra yo, pues ustedes saben que es la primera parte que va a desarrollar el nombre de Dios. Luego viene el reflejo que está en la otra G, y luego viene y dice, se explica por la tercera Bau y se fecunda por la cuarta G. Entonces ahí tenemos Io, G, Bau, G. Ahora dice, se la forma con 24 puntos que son 24 antiguas, entre paréntesis, ancianos, alegoría de San Juan. Cada punto tiene 3 rayas. Hay entonces 72 rayas. Se forman 72 nombres que se escriben de 2 en 2 sobre 36 talismanes. Esto es textual del venerable maestro Eliphas Levi. Ahora, ¿qué ocurre? Al estudiar nosotros el IOG, BAUG, es estudiar todo el desarrollo de lo que vamos a ampliar en Cábala. Tenemos que tener un conocimiento no solo del nombre de Dios y sus potencias, no solo como nombre sagrado, sino como letra hebrea. Las letras hebreas vienen a formar jeroglíficos, símbolos, ideas, conocimientos, misterios, conocimientos que nos van a permitir a nosotros entender realmente el por qué la Cábala es muy fundamental en la vida de nosotros como seres espirituales. Ahora, hay una Cábala judía, hay una Cábala hebrea, hay una Cábala que está muy entregada por estos rabinos, por estos maestros, y ellos expresan que este tipo de cábala, como la que ellos explican y enseñan, es dada especialmente para gente de pura sangre, o sea, judíos. Y que muchos que no son judíos, que la estudian y la practican, tienen que estar sujetos a un maestro en cábala, y el desarrollo para verdaderamente convertirse en un gran maestro de estos conocimientos tarda unos 80 años, o sea, toda la vida estudiando la Torá, estudiando el Talmud, estudiando el Zohar, estudiando todos estos libros sagrados que lo convierten en un cabalista y practicarlo, ¿sí? Pero nosotros, por las orientaciones de los maestros, pues sabemos que nosotros no nos vamos a vivir 80 años en esto. Sin embargo, podemos acortar los tiempos y acortar los espacios, porque tenemos un conocimiento muy amplio que nos permite entender y poder leer un lenguaje muy amplio y muy profundo sobre la sabiduría de la Cábala. Y aunque no nos metamos todos esos nombres y títulos y formas en la cabeza, pero sí podemos entender y comprender el camino de la Cábala, ¿sí? Un camino que si se practica de acuerdo como nos lo enseña la Gnosis, pues podemos escalonar muy rápido por ese árbol sin necesidad de meternos una biblioteca en la cabeza durante 80 años de vida.
y podemos subir muy rápido si practicamos alquimia y practicamos cábala. Si vivimos cábala y encarnamos alquimia. Si nos despojamos de la oscuridad y adquirimos la luz. Y concluyo, el maestro lo dice, esto depende de la luz. Pero qué difícil es buscar la luz cuando uno piensa que no la necesita o cuando uno cree que la tiene. Cuán difícil es uno anhelar la luz cuando no se da uno cuenta que está en la oscuridad, en las tinieblas. Cuán difícil es uno buscar de la luz cuando uno se siente feliz con el estado que tiene, con la vida que lleva. Qué difícil es poder buscar uno anhelar realmente la luz cuando uno no ha entendido qué es la luz. Por eso no la busca y cree que tiene la luz y cree que está en la luz, pero no hemos entendido realmente qué es la luz. Así que la luz es la que necesitamos llevar al interior, desarrollar en el interior. Y vuelvo y repito, decía Goethe, quiero luz, más luz, pido más luz. Y Pablo de Tarso decía, hablamos entre sabios, entre maestros, entre despiertos. Quiere decir que hablan entre despiertos, entre los que tienen la luz. Y el que está dormido, pues lo hacen a un lado, porque dice, pues imaginen nosotros cómo vamos a estar en un diálogo de iniciados, de despiertos, y nosotros ahí, pues ellos dicen, no, pues camine y hablemos allí porque no podemos hablar con este señor que está ahí, no nos entendería, no nos comprendería, porque el lenguaje de ellos es otro para el nivel de nosotros. Y nosotros no podríamos hablar con el nivel de nuestra conciencia, con unas personas que apenas están comenzando, no les podríamos hablar en un nivel alto de los conocimientos que tenemos porque lo vamos a confundir también. Así que se habla entre despiertos y pues claro, tiene lógica. Y si hablan entre iluminados, tiene lógica. Y si hablan entre demonios, pues claro, porque ellos saben dónde están. Y ven a la sombra, como dice el maestro, como nada, ni para qué. Es una pobre sombra. Así que con estas palabras les concluyo para que ya la próxima clase que entremos en el estudio de, de otros niveles que corresponden a la Cábala y el árbol de la vida, porque vamos a hacer desarrollo de esta maravillosa obra que es el libro del Sefer Yetzirah. Las personas que hicieron el curso la vez pasada de Cábala con nosotros, si se acuerdan, nosotros les enviamos este libro, ¿no? Nos pidieron esta obra tal cual. Y también vamos a tener en cuenta estas enseñanzas del maestro Eliphas Levi, porque la cábala que vamos a desarrollar va a estar muy conectada a las enseñanzas del maestro Eliphas Levi, del Sefer Yetzirah y del Zohar, y de la cábala que nos enseña el maestro en su obra, que ahí conecta, pues de hecho, el tarot y cábala y conecta el librito este a ver, se me va ahorita, el de Cábala, el otro nombre, el de Tarot, está Tarot y Cábala y está, a ver, se me va, ¿cómo es que se llama el otro? A ver, ¿quién se acuerda? Curso esotérico de Cábala, ahí me llegó. Entonces, vamos a ampliar, pero no para repetir tal cual lo que está en el libro, tenemos que ampliar esto a otro nivel de conciencia y pues espero que ustedes nos acompañen para la próxima reunión, queridos hermanos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien alguna duda? ¿Un aporte? Porque ya se nos agotó el tiempo. Profe, una pregunta. Pues de acuerdo a todo lo escuchado y expresado por usted y pues por algunos compañeros, porque cuando Blanca pues expresó que si no hubiese el mal, Sí. pues no habría un equilibrio, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que nosotros como estudiantes también debemos conocer esa parte hacia abajo del árbol sefirótico de los glifos. Debemos conocerlo para poder querer ascender Está muy buena la a los pregunta. superiores. Si ustedes ven al Dante Alighieri el Bajo Ocio, ¿no? Sí. Si ustedes miran al maestro en su libro Sea Infierno, Diablo y Karma, conoce que hay por allá abajo.
Si ustedes miran el libro de Tratado de Teurgia, él habla de por allá abajo. Pues nosotros no vamos a meternos por allá porque esos son de seres. Pero, ¿qué ocurre? Hay que estudiar, porque no podemos seguir engañados toda la vida. Y la sabiduría ahí está. Si no la estudiamos y no la conocemos y no la practicamos, ya eso es otra cosa diferente, ¿no? Pero ahí está. Para el que la quiera tomar, para el que la quiera conocer. Y otra cosa es estudiar y tener un conocimiento de los clifos o el árbol clifótico. Y otra cosa es cuando se ha tenido experiencia con habitantes de ese árbol clifótico, que eso es otra cosa muy diferente. Entonces eso le da otra experiencia y otro conocimiento al iniciado. Yo creo que en eso estamos claros, ¿verdad? ¿Listo? Hermano Edison, tengo una pregunta, pues es que tal vez no he entrado así como muy a mirar. ¿Qué horarios quedaron las conferencias? ¿Qué días? Pues ahorita salimos hoy lunes, ya hoy estamos concluyendo, 7 de la noche comenzamos, ya llevamos hora y media Sí, pero de ¿vamos a desarrollo. seguir los lunes o u otro día? Lo que pasa es que todo depende, Blanca, de ciertos, bueno, compromisos que tengo acá. Entonces Ajá, hay movimientos que pueden haber ciertos movimientos, ciertos cambios. ok. Entonces, hoy lunes, si Dios permite, en 8 días estaremos desarrollando la próxima parte. Tengan en cuenta que este, este sábado, perdón, el día domingo, tenemos 4, ¿no? Estamos a 4. Sí, Ok. Que es la fecha importante para nosotros, el 4 de febrero. Es el día domingo. Y si las cosas se nos dan, entonces yo les estaré dando la información, compartiéndoles cápsulas y haciéndoles la invitación para que nos veamos el próximo lunes, que creo que da favorable porque pues la mayor parte de ustedes están ya desocupaditos después de las 7 de la noche, entonces nos reunimos para ya ver la segunda parte de este curso. Mientras tanto, ya antes de concluir, de cerrar, ¿queda claro? ¿Consideran de que valió la pena? ¿Consideran de que tuvieron un entendimiento del desarrollo? ¿O si quedaron con algún bache, algo por ahí que ustedes dicen, no entendí ni pepa? Pues si no quieren preguntarlo ahora y quieren después hacer la pregunta cuando volvamos a salir al aire, pues lo pueden hacer. Pero mi anhelo es que no quede confusiones, sino por lo contrario, que quede claridad y que ustedes vean que la ciencia de la cábala no es simplemente ver un arbolito ahí con unas esferas, no, hay algo más allá que necesitamos estudiar y practicar y conocer. ¿Listo? Bien, Sí, señor, muchas gracias. Todo bien. bien. Espero entonces que les haya Todo bien. gustado, que hayan conectado con todo lo que explicamos y nos veremos el próximo lunes, si Dios permite, a las 7 de la noche. Si pasa algo extraordinario, pues les estaremos informando por el curso. Gracias. ¿Listo? Ok, Buenas Muchas gracias. gracias, sí, señor. Muy amable. Noches a todos. Que pasen Gracias. buena noche y nos vemos el lunes. Listo. Feliz Muchas descanso gracias. para todos. Feliz Gracias. Muchas descanso. gracias, Bendiciones. profesor. Que la pasen Feliz bien. descanso para todos. Feliz noche. Gracias. Gracias, todo bien, gracias. Gracias a ustedes también, muy amables.